En estos momentos, estamos viviendo el nacimiento del remedio más complicado y revolucionario que ha creado la humanidad. Cuando uno habla de medicamentos revolucionarios, uno puede pensar en penicilina o vacunas que cambiaron el mundo. Estos remedios han salvado millones de vidas y todos comparten un aspecto en común. Todos reaccionan a cambios en el cuerpo humano. El siglo XXI va a ser el siglo de la terapia genética, aquella que solucionará el problema desde la raíz. Tal como dice su nombre, es una terapia que es capaz de alterar los genes, curando enfermedades incurables hasta el momento. Hola y bienvenidos al tercer capítulo de Ciencia o Ficción. Este capítulo se trata del nuevo remedio de la humanidad, la terapia genética. Recomiendo ver el primer capítulo de modificación genética de humanos, que complementa muy bien este capítulo. Antes de comenzar, ¿nadie se preguntó si las vacunas son terapias genéticas? Piénsenlo, una vacuna soluciona un problema de raíz. Uno se vacuna y listo, se acabaron los problemas. De esta forma, en los 80, se eliminó la viruela en todo el mundo. Hice un poco de clickbait al comienzo de este capítulo. Y existe un super remedio revolucionario que soluciona los problemas, las vacunas. Pero las vacunas no se consideran terapias genéticas. Las vacunas, entre comillas, entrenan al sistema inmune de uno, no modifican genéticamente las células. No vamos a entrar en más detalles en este momento. Esto será una discusión para el capítulo de vacunas. Solo sepan que las vacunas no se consideran terapias genéticas. Ahora podemos volver con el tema. El por qué las terapias genéticas son el remedio absoluto es debido a que nosotros somos genes, y los genes somos nosotros. Los genes son las instrucciones de cómo, cuándo y dónde crear proteínas. Las proteínas regulan y permiten todos los procesos de la vida en las células. Nosotros no somos más que un gran grupo de células que son capaces de trabajar en conjunto. Un gen con una mutación, para no decir un gen malo que no es lo correcto, puede ser una proteína mutada. Basta que una proteína no haga su trabajo de forma correcta para tener una enfermedad grave para toda la vida. El cuerpo humano es robusto y sensible al mismo tiempo. Soporta accidentes, enfermedades y el tiempo. Pero si una proteína está mutada, si no se expresa, incluso si se llega a expresar demasiado, puede afectar la calidad de vida de una persona de forma permanente. Hasta ahora, lo único que se puede hacer en estos casos es aliviar los síntomas o intentar regular la cantidad de proteínas en el cuerpo. Esto puede ser con remedios que atacan una proteína si ésta hace daño, o agregarla de forma artificial si ésta no se produce de forma natural. Aliviar los síntomas no es una solución, mientras que intentar controlar las proteínas en el cuerpo significa remedios para toda la vida, y no necesariamente con los resultados esperados. Es difícil hablar de una cura en estos casos. Y esta es la principal diferencia entre todo el resto de los medicamentos y las terapias genéticas. Estos buscan regular la expresión de las proteínas. En teoría, se podría editar un gen con una mutación, agregar un gen si es que este no se encuentra en el genoma, eliminar un gen o disminuir la expresión de una proteína. No solo eso, también podrían ser usados para curar enfermedades como el VIH o el cáncer. Ahora, los que temen o esperen una modificación genética de la humanidad por el hombre, vean el primer capítulo, que se trata de este mismo tema. Cuando se habla de terapias genéticas, nunca se considera la modificación de los espermios u óvulos, lo que significaría una alteración genética que afecta a descendencias futuras. Para entender qué es la terapia genética, acompáñenme en un recorrido histórico de esta última. Esta historia comienza en el 61, cuando Howard Temin descubrió que el ARN se podía transformar en ADN. Stop, paremos un segundo. Esto fue revolucionario, más de lo que se imaginan. Nosotros tenemos ADN y ARN. En el capítulo anterior expliqué la diferencia con más detalle, pero de forma reducida. El ADN y el ARN son hermanos. Nuestros cromosomas están formados por ADN, pero necesitamos el ARN para formar proteínas. El dogma central de la biología era que el ADN se transforma en ARN y el ARN se transforma en proteínas. El señor Temin descubrió que esto no era así.
al descubrir esto. Lo celebraron en el mundo entero. Mentira, no lo creyeron y lo tildaron de rebelde. Aunque finalmente terminó ganando el Nobel años después por este descubrimiento. ¿Por qué me di la molestia de hablar sobre esto? Porque tienen que entender que el DNA se puede transformar en RNA y viceversa en las células. Esto es importante porque el proceso natural de síntesis de proteínas es DNA, RNA y proteína. Utilizando esta última propiedad es que el RNA puede ser DNA, abriendo las opciones de terapias genéticas. Siguiendo con la historia, solo 5 años después, se publica la idea de usar a los virus como herramienta para alterar el genoma de células animales. Y si lo piensan, es obvio. Un virus es un robot biológico diseñado para invadir células con su material genético. Un virus posee instrucciones muy simples. Sus instrucciones son: estar viajando en el cosmos, hago contacto con algo, es una célula que puedo infectar, sí, inyectar mi código genético a la célula, morir. Eso es todo, no hacen más. Como pueden ver, una forma, entre comillas, fácil de inyectar ADN a una célula es con un virus. Solo basta con cambiar el material de este. Y dije que un virus es un robot biológico debido a que no se considera un ser vivo, como una bacteria o una célula. El por qué lo veremos en otro capítulo. En los 70 se realizó la primera terapia genética. Esta fue muy rudimentaria, demasiado. Básicamente, se inyectó un virus a 2 niñas con la esperanza de introducir el gen para curar el trastorno del ciclo del aurio. Esto no sirvió porque el virus no tenía el gen. En esa época ni siquiera se conocía el genoma del virus, ni hablar de lo complicado y técnico que es introducir material genético de forma correcta en células humanas. Estos 3 acontecimientos fueron los principios de la terapia genética. Pero fue solo la idea y la prueba de concepto. La gente se dio cuenta que podría ser una realidad, pero solo eso. No existía la tecnología. En las siguientes 2 décadas, técnicas de secuenciación y síntesis de genoma, el concepto ADN recombinante y otras se desarrollaron, lo que le entregó un segundo aliento a las terapias genéticas. En estos años se logró manipular el genoma de los virus, a tal nivel que se pudo colocar genes en estos. Fue posible diseñar el genoma de los virus a elección, agregando genes necesarios para curar enfermedades. Esto permitió comenzar a pensar en las terapias genéticas como algo factible. A mediados de los 90 se realizó lo que se podría considerar la verdadera primera prueba de terapia genética en humanos. Michael Bliss comenzó la carrera, introduciendo el gen para producir adenosina desaminasa en 2 niñas con deficiencia de dicha molécula. Durante esta década hubo un boom de ensayos clínicos de terapias genéticas, hasta el 1999, cuando Jess Gelsinger, de 18 años, murió en menos de una semana luego de comenzar su ensayo clínico que lo iba a salvar. ¿Por qué murió? Tristemente, Jess tuvo una respuesta inmune tan fuerte que le costó su vida. Básicamente, a él le inyectaron una larga dosis del virus modificado, que iba a sanarlo. El virus en sí mismo no era contagioso, no tenía la capacidad de infectar. Pero esto no significa que el cuerpo humano lo vea de esa forma. El exterior del virus es el mismo, y el sistema inmune lo detectó como un enemigo. Nosotros hackeamos el contenido del virus, pero esto no significa que el cuerpo lo vea de esa forma. Es como si clonáramos a Hitler, pero con otra personalidad. Puede que no sea malvado, pero no tenemos forma de saberlo. ¿Se acuerdan del primer ensayo clínico que mencioné antes? Los resultados de este fueron desalentadores. No se observaron diferencias significativas en las niñas. En el 2000 hubo un ensayo clínico con resultados prometedores. Los pacientes no tuvieron síntomas por 10 meses luego de una inyección, pero 4 de 11 desarrollaron cáncer. El siglo XX terminó con resultados mixtos. Finalmente se logró demostrar un tratamiento de terapias genéticas con resultados prometedores. Pero el éxito fue la excepción más que la regla. Estos resultados redujeron el entusiasmo por exámenes clínicos
e hicieron que los científicos volvieran a los laboratorios, a pensar en soluciones a los problemas observados. En un segundo hablaremos de los problemas, pero antes quiero dejar en claro que la muerte de Jess fue un accidente. Existen diversas etapas para llevar cualquier tipo de remedio al mercado. Antes de hacer pruebas en humanos, se hacen pruebas en animales, por ejemplo. Luego de estas pruebas iniciales, un comité de expertos decide si se procede a la fase 1 del ensayo clínico. Este comité se asegura de que los datos estén bien, se han hecho las pruebas correspondientes y evalúan el aspecto ético del ensayo. Existen 3 fases de los ensayos clínicos, donde cada ensayo requiere más gente. El primer ensayo es de seguridad, y se estudia si el medicamento es apto para el consumo humano. En este ensayo fue donde Jess murió de forma trágica. Este no fue un resultado común de los ensayos clínicos. Es la excepción, no la regla. Ahora, volviendo a los problemas, podemos ver al menos 3 problemas en los ensayos anteriores. El primero es la reacción del sistema inmune. El segundo es la posibilidad de mutaciones no deseadas que pueden terminar en cáncer. Tercero, lograr efectivamente introducir el gen necesario en la célula. Estos son algunos de los problemas que los científicos se pusieron a solucionar antes de volver a los ensayos clínicos. En grandes aspectos, las preguntas para la terapia genética son todo el proceso. Primero hay que estudiar cómo lograr tener acceso a las células deseadas. Una vez llego a la célula, ¿cómo introduzco el gen? También hay que considerar el número necesario de células a modificar para obtener un resultado positivo. ¿Qué proporción de las células deben ser modificadas para curar la enfermedad? Digamos que hasta ahora todo salió bien y que el gen se agregó al genoma humano. ¿Puede sobreexpresar el gen ocasionar un problema? Si sintetizo 10 veces más la proteína, este es otro problema. Y finalmente, ¿por cuánto tiempo es efectiva esta terapia? Digamos que mi enfermedad es en las células de la médula ósea. ¿Cómo llego a ella? En los ejemplos pasados vimos que inyectar el virus no tiene los mejores resultados. Una de las soluciones a este problema es la llamada terapia ex vivo o fuera del ser vivo. En este caso, yo primero saco las células que voy a modificar del cuerpo humano y las llevo a un laboratorio, en un lugar controlado. Modifico las células y las vuelvo a colocar suavemente en la gente. Esta metodología tiene muchas ventajas, partiendo que se puede examinar si el resultado final es el deseable sin problemas. Puedo ver si se añadió el gen de forma correcta y en qué proporción. También disminuyo los peligros de la reacción inmune del cuerpo. El lado negativo es el precio. El costo de extracción y laboratorio siempre será mayor que solamente realizar una inyección. ¿Y cómo entro a la célula? ¿Qué vector uso? El método más usado sigue siendo los virus. Pero, ¿cuál usar? En serio, por favor, díganme. Es que son muchos. Solamente hay más virus que estrellas observables desde el planeta Tierra. Se estima que existen más de 320.000 virus diferentes con la capacidad de infectar mamíferos. Digamos que solo estudiaremos los que infectan al ser humano. Hasta el 2012 se habían identificado 219 distintas especies de virus capaces de infectar a personas. 220 sumándole el COVID. Listo, entonces los científicos se pusieron a estudiar estos virus y eligieron al mejor para las terapias genéticas. O es lo que me gustaría decir. La verdad es que los virus usados son principalmente 3. El por qué estos virus es suerte o mala suerte. No tengo la respuesta específica, pero lo más probable es que fueron coincidencias. Cuando se comienza un estudio, se parte con algo conocido. Probablemente estos virus eran los virus modelos usados por los científicos debido a que son fáciles de cultivar y examinar. Y al ser fáciles de cultivar, también fueron los primeros en ser estudiados, y son los más estudiados. Aquí hay un loop positivo, si se dan cuenta. Al ser los más estudiados, son los mejores modelos para trabajar en ellos. Y esto es lo que pasó con E. coli y Saccharomyces cerevisiae, los modelos por excelencia para bacterias y hongos. Bueno, estos 3 virus son los más usados actualmente. Y estos son tanto ARN virus como ADN virus. ¿Qué significa esto? Los ARN virus poseen ARN
y los ADN virus, ADN, así de simple. Es un pequeño, gran detalle y la razón del por qué era importante romper con el dogma de la biología que hablamos al principio. El ARN puede transformarse en ADN y añadirse a la célula. Se han ido mejorando y optimizando para su uso en terapias genéticas. Por ejemplo, se ha intentado disminuir la reacción del cuerpo inmune al virus. También han sido diseñados para terapias genéticas in vivo o dentro del cuerpo. Se modifica el virus de tal forma de que solo invade un tipo de célula en específico, como el hígado, aunque siempre hay que tener el cuidado de no cambiar el ADN a espermios y óvulos, evitando la modificación de humanos. Existen otros métodos, ex vivo, donde el con peor eficacia debe ser la electroporación, donde se electrocutan las células, facilitando la entrada del ADN en estas mismas. Por supuesto, este método no se puede hacer in vivo. Además de los virus, otro método es envolver el ADN en una capa lipídica, que de forma burda es envolver el ADN en grasa, para que entre en la célula. Finalmente, existe una pistola que dispara genes. Esta se usa en plantas, pero se está estudiando el uso en humanos. Todos los métodos hasta ahora solo permiten agregar un gen o más en el genoma, lo que sirve para algunas enfermedades, pero no todas. Poder editar el genoma. Esa es la meta final. Existe una tecnología llamada dedos de zinc que puede editar, pero de forma limitada. Pero la tecnología que es capaz de editar el genoma humano a voluntad ya llegó, la famosa CRISPR-Cas9. Es tan poderosa esta tecnología que permitió el nacimiento de bebés modificados genéticamente. Este fue un experimento no ético que encendió las alarmas mundiales. Y para saber más del tema, nuevamente, vean el primer capítulo. Solo sepan que CRISPR-Cas9 es una nueva tecnología revolucionaria que permite editar de forma mucho más simple. Existe una carrera contra el tiempo para usar CRISPR-Cas9 en terapias genéticas. Esta tecnología se descubrió el 2012 y prácticamente de inmediato empezaron las investigaciones en humanos. De hecho, el 2015 fue el primer uso de esta tecnología en embriones humanos. Desde la creación de una nueva medicina a su aprobación y venta, el tiempo es de 10 a 20 años. El 2020 van a ser 10 años desde el descubrimiento de CRISPR-Cas9. Por lo tanto, no sería extraño que en unos años más se empezaran a ver terapias genéticas con CRISPR-Cas9 en el mercado. De hecho, el 2020, el año pasado, ya se publicaron los primeros resultados de la fase 1 de ensayos clínicos de CRISPR-Cas9 como terapia genética. Esto nos lleva a la actualidad. En el 2020 hay 896 ensayos clínicos de terapias genéticas en Estados Unidos. Basta que el 10% sea aprobado para tener 9 nuevas terapias genéticas. La gran mayoría de estas son con virus modificados. Y en la actualidad, 4 terapias genéticas ya han sido aprobadas tanto en Estados Unidos como en Europa, donde la primera se aprobó en el 2012. Son tan nuevas que son demasiado caras. El precio va desde $65.000 hasta $2.100.000. Un precio no accesible para nadie excepto Bill Gates. Aunque los primeros en llevar un producto al mercado fueron los chinos, donde en 2013 el producto llamado GenDesign fue aprobado por el ente regulador chino. Aunque ser los primeros no siempre es ser el mejor. Curiosamente, este medicamento fue aprobado sin información sobre la fase 3 de los ensayos clínicos. Acuérdense que los ensayos clínicos tienen 3 etapas, donde la tercera etapa es la más larga y con más voluntarios. Sin este ensayo hubo cuestionamientos sobre la efectividad del fármaco. Lo único que voy a decir al respecto es que se considera a China el viejo oeste de la biología. Estamos en una época donde la cantidad de ensayos clínicos de terapias genéticas van en aumento. No solo esto, CRISPR-Cas9 se unió a la carrera y se esperan resultados más que prometedores. Y actualmente los resultados no son malos, al contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos se aprobó de forma unánime el uso de una terapia genética para ayudar a gente con discapacidad visual. Un año después de que se le inyectara el virus, la gente seguía presentando una mejora significativa en su visión.
15 niños con una enfermedad neuromuscular mortal siguen vivos gracias a la terapia genética. La función motora incluso mejoró, permitiendo que algunos niños se puedan sentar y hasta caminar. Resultados más que prometedores. Y la terapia genética sigue evolucionando. En un principio se imaginó como una forma de sanar a gente con enfermedades. Ahora más de la mitad de los ensayos clínicos son para tratar el cáncer. También se está trabajando para curar el VIH. La terapia genética partió como una prueba de concepto a una tecnología inmadura. Finalmente, esta tecnología está madurando a un nivel suficiente para llegar al mercado. Actualmente el precio es demasiado caro, pero como toda nueva tecnología, debería bajar con el tiempo y la competencia. No solo eso, CRISPR-Cas9 se unió de forma inesperada a la carrera, aumentando las posibilidades de las terapias genéticas. Estamos viendo el amanecer de un mundo donde podremos curar enfermedades antes incurables, y quién sabe, puede que el cáncer también. Muchas gracias por escuchar el tercer capítulo de Terapia Genética. Este fue un tema interesante que investigar. Al final hice el capítulo mucho más simple de lo que tenía pensado. Pude haber hablado más de las distintas técnicas para entrar a las células o alterar la expresión de proteínas, pero rápidamente me di cuenta que era demasiado técnico. Si alguien está interesado, abajo está la bibliografía. Nuevamente cambié cómo poner la bibliografía en el video. El problema es que algunos papers los cité en todo el ensayo, por lo que hubiera quedado raro en el video. Al final me decidí por poner una descripción de cada ítem de la bibliografía. Espero que de esta forma sea más accesible para el resto. Y un último detalle. No quería hablar de esto, pero visto que me llegó un WhatsApp de desinformación o fake news de las vacunas del COVID, lo quiero dejar en claro. Igual quiero hablar de las vacunas y el COVID en otros capítulos, pero no quiero que alguien lo use para mala información y diga que las vacunas con el COVID te cambian el ADN. ¿Ya?